Muy buenas tardes y el día de hoy queremos ponerle la lupa a una situación que está generando mucha preocupación en Argentina, sobre todo en los círculos empresariales y en particular en el sector de las telecomunicaciones es en donde se encuentra la preocupación. Y les quiero contar o les quiero leer, mejor dicho, un tuit, porque ahí comienza esta historia y comienza hace algunos días, el viernes pasado para ser precisos. El tuit es del presidente Alberto Fernández diciendo: hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y la televisión de paga. Agrega el presidente: de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. Claro que aquí la decisión implica un congelamiento también de lo que serían los precios. Y como segundo capítulo, para aglutinar todo lo que son las partes de esta historia rápidamente, pues es el extrañamiento de la industria publicado en un desplegado a través de varias compañías representadas aquí: AmCham, Argentina, Claro, DirecTV. Por cierto, DirecTV como CNN somos parte de lo que sería Warner Media, Asiet, Telecentro, ATVC, Huawei, Express, la GSMA, que es esta asociación importantísima también, Telecom, Telefónica, etcétera. Así que pues sonará muy bien, muy oportuno, pero hay que hablar también de lo que están diciendo las compañías, que en este comunicado también están diciendo que han hecho y han tomado medidas para reflejar su sensibilidad en relación con lo que viven los ciudadanos allá en Argentina debido a la pandemia. Ese es el escenario. Ahora toca analizarlo y ya lo tienen ustedes ahí, y yo le agradezco, ya hace mucho tiempo que no lo veíamos, a nuestro invitado el día de hoy. Gracias a Martín Tetaz, él es economista y es investigador de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Y pues bien, aquí preocupada porque hay antecedentes, hay prólogos cuando vemos estos anuncios en Argentina, y para mucha gente puede sonar perfecto, son servicios esenciales en la práctica, sí, sí lo son. Pero ahí me quedo yo, ¿qué dices tú? Sí, bueno, el gobierno está teniendo un problema muy grande con toda la pandemia, es que no tiene crédito, no tiene financiamiento, ya emitió una base monetaria entera. Creo que hay algunos países de América Latina que nos pueden dar lecciones de lo que pasa cuando un gobierno hace eso, y entonces trata de controlar ahora la mayor cantidad de los precios que puede en la economía. Ya tiene fijados los precios de las tarifas y congelados desde el principio de año, los mismos precios máximos en un montón de alimentos, y ahora se lanzan los precios de las comunicaciones, y entonces la intervención esta que no solo congela los precios de acá hasta fin de año, que podría ser entendible en el contexto de la pandemia, sino que además se atribuye la potestad de fijarlos de acá en adelante. O sea que a partir de ahora no va a existir más el mercado de tecnología de la información, de TICs en Argentina. Lo que va a existir es un Estado que planificadamente va a tratar de decidir quién tiene acceso y quién no a los servicios básicos. Dime y explícanos por qué esto no es necesariamente la medida más positiva para este momento para los argentinos. Primero porque, para darte un dato, por ejemplo, Argentina tiene un 82,9 de penetración de Internet en los hogares, es uno de los países con más penetración de América Latina, y además tiene en estos momentos la tarifa de conectividad más barata, una de las más baratas del mundo. Hay solo 16 países en el mundo que tienen una tarifa más barata que la Argentina. O sea, no hay un problema concreto de accesibilidad a los servicios estos que considera el gobierno que ahora son básicos. Y en segundo lugar, ojalá fuera tan simple de resolver los problemas de acceso a bienes y servicios del mundo. Imagínate que mañana entonces podríamos hacer un decreto considerando que los alimentos son bienes esenciales, y por supuesto todos los consumidores estarían de acuerdo. El consumidor, la tendencia es a ponerse a favor de que el gobierno congele los precios y que el gobierno fije las tarifas por debajo de la inflación, siempre en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo lo que va a ocurrir es que no se van a hacer inversiones, se pierden inversiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial, no solamente de la economía argentina, un sector que ha invertido en los últimos 10 años 20.000 millones de dólares en Argentina, y que ahora obviamente va a dejar de hacer inversiones, y por lo tanto las consecuencias se van a empezar a notar progresivamente en los próximos meses barra años. Vamos a empezar a ver un desgaste de la señal, más cortes, menor calidad, más tiempo para bajar archivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay dentro de esta medida el espíritu de alguna posible negociación entre el gobierno presidente Fernández y las empresas del sector para buscar un plan B? Ojalá esta medida abra una instancia de negociación. Lo cierto es que las empresas, principales empresas del sector, venían conversando, por supuesto, con el gobierno, y esto los tomó completamente por sorpresa. Pero además se da una situación en que hay más de 1.000 pymes en Argentina
que trabajan en el sector, sobre todo proveyendo este servicio en pueblos del interior más pequeños, en localidades más pequeñas, y todas esas empresas nunca van a tener un lugar en la mesa de conversaciones, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora, solamente para agregarle a nuestra audiencia, el desplegado dice, y de parte de la industria, cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, como nos acabas de decir, Martín, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Existe un acuerdo suscrito con el gobierno vigente hasta el 31 de agosto y en un diálogo constante para hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate, dice el sector, con participación de todos los involucrados, y solicitan, por supuesto, que se reconsidere esta decisión y restablecer un diálogo franco. ¿Qué no hay un diálogo franco? ¿Cuál es tu diagnóstico de la relación sector privado-gobierno? No, realmente ha habido, no es la primera, ya hubo un intento de estatizar una empresa muy importante del sector productivo de la Argentina hace unos meses, que es la empresa del Grupo Vicentín. El gobierno tiene, la verdad, una serie de gestos que parecen poner en duda la propiedad privada en Argentina, no está para nada garantizada, justo en un momento en el cual Argentina necesita las inversiones extranjeras para sectores como el energético, por ejemplo, y también como las comunicaciones, las necesita como el agua, porque tiene un problema de escasez de divisas. La brecha con el dólar paralelo en Argentina, mientras estamos hablando, es del 85% en estos momentos y realmente se torna insostenible. Entonces el gobierno necesita las divisas, necesita las inversiones y bueno, utiliza una estrategia para conseguirlo que, insisto, basta ver la experiencia de países latinoamericanos que han tratado de controlar todos los precios por decreto y ver el resultado que han obtenido, ¿no? Por supuesto. Ahora, muy importante en el contexto de la renegociación de la deuda argentina con los privados, que ya se concluyó después de muchos tira y afloja con la intervención del Papa y hasta de economistas de premio Nobel, etcétera, que poco pudieron hacer para al final dejar que la oferta de los privados fuera la más cercana a la realidad, a lo que se aceptó. Y ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser o cuál anticipa sea la reacción del FMI en esa futura negociación? Porque estas, digamos, son reglas de los gobiernos, no son las reglas del mercado. No, yo creo que le juega a favor a Argentina el contexto de la pandemia. En otro contexto, el Fondo Monetario, para acceder a un programa de facilidades extendidas, normalmente lo que solicita es una serie de reformas estructurales importantes. Y en estas condiciones, digamos, el fondo tiene la posibilidad de acceder a una refinanciación de los vencimientos argentinos muy grandes que empiezan a caer en Argentina a partir del año que viene y el próximo, que suman casi 40.000 millones de dólares en los próximos 2 años y que Argentina no los tiene. Entonces, hay una posibilidad para que el Fondo Monetario, en el contexto de la pandemia y con esa excusa, diga, bueno, acá aparece un plan sin que Argentina necesariamente haga una serie de reformas estructurales, aparece un plan de reprogramación de estos vencimientos. Yo lo veo, en ese sentido soy bastante optimista, espero que Argentina alcance un acuerdo, pero claro, ese es el punto de partida, como una condición casi necesaria que tiene que tener Argentina, pero de nada garantiza para nada la recuperación de la economía, menos cuando las señales que se están dando a los inversores son señales tan contradictorias, ¿no? Por supuesto, y porque además lo que dices, Argentina no es el único que va a necesitar inversiones, ¿eh? Yo estoy en México y estamos hablando exactamente de lo mismo para decir que se puede meter primera y se puede pues salir del hoyo que por frenar la economía nos metimos todos en lo que sería este colapso económico. Y ojo que no hemos hablado de que ya llega el invierno, no, en algunas partes de aquí del hemisferio norte. No, pero ¿Tú ustedes, qué? Gabriela, tienen una gran ventaja, te interrumpo la pregunta, tienen Por una gran favor. ventaja porque ustedes tienen una moneda, mal que bien, tienen una moneda que no tienen inflación en su país y por lo tanto tienen posibilidad de emitir sin generar tanta inflación. Y en segundo lugar, tienen acceso al crédito, tienen una tasa de riesgo que es una quinta parte o una sexta parte de la que tiene Argentina. Entonces, con acceso al riesgo pueden financiar lo que viene. Argentina se encuentra en el problema de que ahora, a la salida de la pandemia, no tiene, o mejor dicho, va a pagar las consecuencias de haber emitido una base monetaria completa y va a tener que ver cómo hace para retirar todos esos pesos que le sobran a la economía y queda un panorama hacia adelante con un déficit estructural demasiado grande. Si esta es una más, la de las telecomunicaciones, de esta era de Alberto Fernández, de los Fernández, para ser precisa, te preguntaría, ¿la situación de la pandemia va a justificar otras medidas? ¿Están anticipando ustedes los expertos qué otras cosas en el escenario?
todas las regulaciones que pueda hacer el gobierno para fijar los precios por decreto, más precios por decreto de la economía, seguramente las vamos a ver. Es muy difícil que el gobierno autorice aumentos en los sectores de salud, es muy difícil que permita aumentos en los sectores energéticos. Ya hubo una intervención con una ley de alquileres que salió para un resultado completamente inesperado para los que la hicieron, pero obvio para cualquiera que diera clases de economía básica en cualquier universidad, y es que los precios de los alquileres subieron en Argentina después de la sanción de la ley que pretendía proteger a los inquilinos. Entonces, es decir, hay un montón de normas que terminan saliendo con el sentido opuesto que quiere el gobierno, pero realmente todos los sectores ahora están a tiro de fuego, digamos, para decirlo con una forma bastante rioplatense, están a tiro de fuego en estas condiciones porque vos pensás que tuvo que ser la reacción popular la que frenara el intento de expropiación de la empresa Vicentín que te comenté más temprano. Tal vez acá obviamente no aparece la reacción popular porque esta vez el gobierno alinea sus intereses con los de los consumidores en el corto plazo. Si les ofrece a los consumidores congelarles la tarifa y les ofrece a los consumidores una tarifa más barata por los servicios de telefonía y por los servicios de internet, y nadie se puede oponer en el corto plazo a eso. Lo que pasa es que las consecuencias de esa medida van a llegar bastante más lejanas en el tiempo, cuando capaz que ni siquiera está este gobierno en el poder, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco rara, pero tiene que ver con las expectativas de la gente. La psique de los argentinos, después de tantos años de hablar de controles de precio, de controles en general y de que no es el mercado el que regula los precios, cuando tú das clases de economía, ¿qué me dices sobre la psique del consumidor, ya no de los inversionistas? En Argentina hay una tradición de control de precios bastante grande y es difícil muchas veces para los consumidores, y hay muchos estudios también hechos en el mundo. Me viene a la memoria el estudio de César Zucco y Diana Campelo de Princeton en estos momentos. Hay muchos estudios académicos que muestran que para los consumidores a veces es difícil separar la causa de las consecuencias en las políticas públicas. Entonces, yo congelo las tarifas hoy, ya pasó en Argentina en los años anteriores, entre el año 2007 y el año 2015, una altísima inflación de 25-30% mensual con tarifas completamente congeladas. Cuando viene el siguiente gobierno y quiere corregir ese atraso en las tarifas, paga todos los costos políticos completamente el gobierno que quiere hacer la corrección. Es decir, la gente no tiene esa capacidad tan minuciosa de separar y decir, bueno, guarda, porque esto lo que va a ocasionar son faltas en las inversiones, y alguien va a tener que venir después y anunciar que se acabó el ponche, como dicen los americanos en ese dicho, ¿no? Entonces, realmente siempre le cuesta al gobierno que sigue y a la gente le cuesta discriminar quién es el responsable de esto. Entonces, como nada parece funcionar en Argentina en los últimos 70 años, realmente cuesta discriminar qué cosas funcionan y qué cosas no con tanta facilidad, ¿no? Por supuesto, ahora de sinceramiento en sinceramiento de precios nos vamos años con años y años allá en Argentina, ¿no? Para cerrar, ¿cómo se ve el cuadro de crecimiento económico para este 2020 y 2021 para Argentina, Martín? Bueno, Argentina ya estaba, incluso antes de la pandemia, en un contexto recesivo. En el mes de febrero, antes de la pandemia, la economía venía cayendo al 2,5%. En estos momentos está cayendo al 10%, después de haber tocado un pico de 20% de caída en el mes de abril. Y todo parece indicar que el año va a cerrar en torno entre 12 y 13%, son las estimaciones de la mayoría de mis colegas. Entre 12 los más optimistas, 13% los más pesimistas. E insisto, hay muchas dudas respecto de lo que viene después. Nosotros no tenemos la expectativa de V corta tan marcada que por ahí hay en otras latitudes, en las cuales todo el mundo dice, bueno, ¿cuánto fue la caída? Pero es un meteorito que ya cayó y ahora reconstruimos. Aquí no está tan claro que todo lo que venga hacia adelante sea reconstrucción y que todo lo que venga hacia adelante sea en un terreno favorable, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes, y había que consignar esto que es muy importante por lo que representa para las inversiones, como tú muy bien dices, Martín. Te agradezco esta perspectiva y este análisis. Saludos. Bueno, muchas gracias, saludos para allá.